Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, sábado 8 de octubre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 11 del 27 al 28. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de hoy, muy en consonancia con la liturgia de ayer que celebrábamos Nuestra Señora del Rosario, se nos vuelve a presentar qué es lo que hace grande a nuestra Madre la Virgen María, o qué es lo que realmente deberíamos exaltar de ella. Y más allá de ser la Madre de Jesús, por supuesto, aquel sagrario viviente que lo ha llevado en su vientre y en su corazón, lo que más podemos exaltar es que ella ha sabido escuchar la voluntad de Dios y ponerla en práctica. María es aquella que, ayer lo escuchábamos en el relato de la Anunciación, que dice: «Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra», es decir, según lo que Dios ha dicho, según la palabra de Dios. María no solamente era una mujer orante, sino que también sabía escuchar la palabra de Dios, conocía la palabra y trataba de vivirla, trataba de cumplirlo, trataba de transmitir el espíritu de la palabra y no solo la palabra en sí misma. Esto es lo más importante. A lo largo de la semana hemos venido escuchando a Jesús que nos habla de la importancia de la oración. Escuchábamos el relato de Marta y María, en la que Jesús le recuerda a Marta que una sola cosa es importante, y es el sentarnos a escuchar la voz de Dios, la enseñanza de Dios, pasar tiempo con el Señor, estar con Él. Después nos hablaba de la eficacia de la oración, cómo le decíamos: enséñanos a orar, y Él nos hablaba del Padre Nuestro, y después nos compartía cómo es necesario orar con insistencia, con perseverancia y confiando en que Dios es un Padre bueno. Y ahora nos pone como ejemplo a María. No es directamente, o incluso algunos se atreven a usar este texto bíblico como para decir que Jesús desconoce a María, pero no se trata de eso. Se trata de exaltar las verdaderas virtudes de María. Y es que en este tiempo, como dijo Pablo VI, necesitamos más testigos que predicadores. Muchas veces nosotros podemos escuchar prédicas muy bonitas, palabras muy bonitas, pero son los hechos concretos o los testimonios de vida los que nos conmueven, los que nos ayudan a responder al Señor y a vivir al Señor. Y es que cada día tenemos oportunidades para aprender a aceptar la voluntad de Dios y la gracia de Dios. Recuerdo que Miriana comparte un testimonio de una mujer italiana que allí en Medjugorje ella fue a la misa y escuchaba que lloraba delante de la imagen de la Virgen. Por supuesto, tratando de ser compasivo, uno trata de escuchar qué es lo que sucede más allá de que estaba en la misa, y decía que esta mujer lloraba y decía: ¿por qué a mí? Porque a mí realmente se le veía muy compungida. Sin embargo, después del momento de la comunión, esta mujer fue a comulgar, y cuando regresó ya cambió su oración, cambió su semblante, iba dando gracias al Señor y simplemente decía: ¿y por qué no a mí? Esto llamó la atención de Miriana, que se acercó a ella. Después, al finalizar la Eucaristía, empezó a hablarle también en italiano, preguntarle qué era lo que le sucedía, que la disculpara. Esta mujer no sabía que era una de los videntes, pero empezó a compartirle que tiene 3 hijos, los 3 con discapacidad, y que realmente estaba cansada y agotada de cuidarlos, así que había ido a Medjugorje para pedirle al Señor la fuerza. Pero lo único que decía era: ¿por qué a mí? Pensando que algo le había sucedido, que ella en algo había ofendido, o su familia, a Dios,
y que por eso sus 3 hijos eran así. Sin embargo, dice que en el momento de la comunión, cuando recibió a Jesús Eucaristía, pudo comprender que el Señor simplemente confiaba mucho en ella y que por eso le había encargado también a estos 3 ángeles para que pudiera cuidarlos. Y es una certeza interior que a través de la oración ella supo comprender que esa era la voluntad de Dios en su vida, supo aceptarla con cariño. Y es que si no aceptamos nuestra realidad con ternura, con la gracia de Dios, no podremos ser felices. Por eso te invito a que oremos. Padre bueno, Padre amado, en nombre de tu Hijo Jesús, y por el poder de su preciosísima sangre y de sus llagas, de su sangre derramada en la cruz, hoy te pedimos que derrame sobre nosotros la unción del Santo Espíritu, que Él nos ilumine, que Él abra nuestro oído interior y nuestro corazón para escuchar tu voz, para escuchar tu voluntad. Señor, hoy queremos proclamarte y bendecirte, hoy queremos aceptarte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Hoy queremos decir sí como María a tu santísima voluntad. Hoy queremos escuchar tu palabra, rumiarla y pedirte la gracia de poder vivirla en plenitud, no como una ley muerta, sino como palabra de vida, que es lo que es. Danos tu espíritu de vida, Señor, y tu espíritu de tu palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Les recuerdo que hoy tendremos la jornada de espiritualidad en el Centro de Evangelización y Espiritualidad María Reina de la Paz desde las 9:30 horas más o menos hasta las 16:30. Y estaremos también en un retiro en la Casa Hogar Divina Providencia en Santiago de los Caballeros junto al Padre Gustavo Jamut desde las 9:30 también de la mañana. Así que los esperamos, nos encomendamos a sus oraciones y por supuesto cuenten con las nuestras. Para aquellos que no puedan asistir hoy, recuerda también que mañana puedes ir a la jornada de espiritualidad también en la parroquia San Roque.